Este programa está dedicado a todos los trabajadores del riel que lucharon por un hospital ejemplo de atención y modernización. A todos los ferroviarios que dieron sus nervios, vidas y sueños por los ferrocarriles argentinos. A la memoria de aquellos que ya no están. En homenaje a todos los profesionales y trabajadores que ocuparon un puesto en el Policlínico Ferroviario Huinca Renanco. La idea de creación de hospitales para trabajadores del riel tiene sus comienzos en 1936, cuando el entonces senador Dr. Benjamín Villafañe presenta un proyecto en el Parlamento Nacional. El origen histórico de la obra social ferroviaria estaba inspirado en fértiles ideas de cooperación obrera. El gremio La Fraternidad recibe la suma de 300.000 pesos y luego el personal de locomotoras aumenta el subsidio a 900.000 pesos moneda nacional. Después se firma con la Unión Ferroviaria el acta de comisión mixta para la construcción e instalación de policlínicos en distintos puntos de la República Argentina. En el año 69, yo vine en el 67 a Huinca. En el año 69, desgraciadamente, fallece uno de los preclaros médicos de Huinca que se llamaba Fermín García. Entonces el policlínico queda con dos médicos, con el doctor Gondra y con el doctor Blanco. Al cabo de, creo que el doctor Alarce murió en mayo del 69 y luego de interconsultas, consultas con el instituto, porque nosotros teníamos una dependencia de una entidad que se llama Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario, que estaba en Buenos Aires, pero nuestro jefe o nuestra jefatura directa, y fíjese usted lo que son las costumbres de aquella época, estaba en La Plata. Algunos preguntarán por qué estaba en La Plata, porque la línea de ferrocarril de Huinca a La Plata era una línea, entonces allí estaba mi jefatura. Que ahí estaba de jefe el doctor Pistorio. El doctor Pistorio, que aparte de ser mi jefe, fue mi gran amigo, fue ministro de Salud del gobierno de la provincia de Buenos Aires en la época del doctor Alfonsín. Luego de eso se hizo una reestructuración y entonces nosotros pasamos a pertenecer a la zona centro, o sea, a Córdoba. Pero volviendo al tema inicial, en el año 69 fallece el doctor Alarce y en diciembre de ese año yo ingreso al Policlínico Ferroviario. O sea, en ese momento el Policlínico Ferroviario estaba constituido por 3 médicos en cuanto a los médicos. Sí. El doctor Alarce, el doctor Contra, el doctor Blanco y yo. Por supuesto que había odontólogo, había bioquímico, había un cuerpo de enfermería maravilloso, un cuerpo de mucamas maravilloso, había una farmacia dotada al máximo con una farmacéutica que era Elba Quevedo, con Pipi Trocero como ayudante de farmacia, estaba el doctor Nun, de odontólogo. Y bueno, yo entré en el 69. En el año 71, el doctor Blanco se jubila. Entonces ingresa como director el doctor Gondra hasta el 76. En el 76 el doctor Gondra se jubila e ingreso yo como director del hospital, pero en lugar del doctor Gondra ingresa el doctor Bernardo Doriani. Entonces yo del 76 hasta el 93, exactamente hasta el 3 de agosto del 93, que llegó el telegrama de Buenos Aires, donde nos despedían a todos y cerraron el policlínico, hasta ese momento yo fui médico y director. Fíjese cómo en aquellas épocas las cosas eran totalmente diferentes. Yo llegaba al policlínico 7 de la mañana, 7:30, en una hora hacía la parte administrativa,
que había que hacer, bueno, toda la parte de planillería, etcétera, etcétera, y que hubo que hacer cosas a veces que cambiaban con las diferentes autoridades, y que era, a lo mejor, recibir dinero y pagar los sueldos, firmar los cheques y dar cheques. Bueno, a las 8 de la mañana yo empezaba mi actividad como médico, mi consultorio, salvo los miércoles de la mañana que operábamos. El policlínico tenía en aquel momento, era, digamos, había sido el antiguo sanatorio Winter Renancó, cuyos dueños eran Olivero, Buenaga, el doctor Blanco, y había un doctor Pato. El doctor Pato era un doctor español que no tenía reválida de título en la República Argentina, pero vino para curarse una enfermedad pulmonar y se quedó. Y oficiaba como médico interno, viviendo dentro del policlínico, en el piso de arriba, que no sé si ustedes alguna vez subieron. Sí, la planta alta. La planta alta, un piso con todo empaquetado, con vitrinas, con vidrios biselados, bueno, era una cosa de lujo. Aparte el policlínico tenía instrumental, ropa de cirugía, de lo que ustedes pidieran, para operar oídos, nariz, garganta, tórax, era espectacular. Y acá viene una anécdota muy graciosa. Esto fue en el año 43. En el año 43 se inaugura el sanatorio. Al cabo de unos años, yo no me acuerdo si fueron 5 o 6 años, los gremios le compran a Buenaga, Olivero y Blanco. Me parece que había en aquel momento, no sé si había fallecido Olivero o algo así, le compran el policlínico. Yo tuve en mis manos el boleto de compra y venta del policlínico, que estaba guardado, archivado conjuntamente con una cantidad de libros y una cantidad de estadísticas hechas muy cuidadosamente por los ex dueños del sanatorio, donde se habían hecho cosas que eran increíbles de creer acá en Winter Renancó. El historial, se habían operado tórax, se habían operado abdómenes, se habían operado hasta cirugía, neurocirugía se había hecho en el policlínico, y estaba todo asentado perfectamente con fechas, horas, historias clínicas y demás. Esa, digamos, boleta de compra y venta, decía que los doctores Buenaga, Olivero y Blanco le vendían a los gremios ferroviarios el hospital ferroviario, con todo adentro, por 120 pesos. Esa era la suma. Usted sabe que yo pregunté a un contador a cuánto equivaldría, porque yo no me acuerdo qué moneda era. Sí. Era peso argentino, no me acuerdo lo que era. ¿A cuánto equivaldría esa suma en la actualidad? O sea, no en la actualidad hoy, sino en la actualidad de aquel momento, hablemos del año 90. Sí. Y él me contestó, es una cifra incalculable. Un monto importante. Es incalculable. Claro. Eran épocas doradas para los ferrocarriles argentinos, ya que el 1 de marzo de 1947 se nacionalizan los mismos y por primera vez el país tuvo un sistema integral de transporte ferroviario. Argentina contaba con más de 46.800 kilómetros de vías. La obra social tenía casi 50.000 afiliados en la década del 40, que llegaron a ser 100.000 a posteriori. El general Juan Domingo Perón le dio rango de importantísima obra pública a la expansión y construcción de policlínicos en todas las provincias argentinas. Sí, era muy... Bueno, eran 3. Si quieres le doy los nombres Por favor. de los profesionales. Los médicos, clínicos y cirujanos, que eran los 3, era Larcia, Blanco y Gondra. El odontólogo era Luis María Nun. Y la obstetra era María Esther Salgado. Después, por ejemplo, otro servicio que se hacía
mensualmente era un otorrino que venía de Villa Mercedes, que era empleado en Villa Mercedes, y venía una vez por mes y atendía, venía los sábados a la tarde, me acuerdo, atendía a lo mejor 12, 15 consultas y hacía 3, 4 cirugías. Y después se consiguió que de Buenos Aires mandaban un oculista una vez por mes. Así que el otorrino y el oculista no contaba el policlínico con bioquímicos, que el primer bioquímico fue don Luis Burgini, Sí. que ha de haber venido en el año 57, 58, pero anteriormente a eso, por ejemplo, se hacían las extracciones de sangre, las enfermeras, o se había que mandar, bueno, lógicamente en tubo de ensayo, o de orín, o de materia fecal, que teníamos termos en el hospital, y como yo era el encargado de hacer las encomiendas, se mandaban, había un tren local que corría todos los días de Huincarnancó a Rufino, que salía a las 5 de la mañana. Así que eso se hacía. Se despachaba, digamos, a última hora, ¿no es cierto? Por razones obvias a lo que iban. Y bueno, allá había en los consultorios que todavía recuerdo el nombre del doctor Pinto, se llamaba, el bioquímico de Rufino. Y en la parte de odontología, sí. Como acá no había mecánicos dentales, el doctor Nuna hacía todo, tomaba muestras, todo, pero se mandaba a Buenos Aires, a la Dental Smith, Avenida del Campo 1431. Eso quedó grabado. Sí, claro, porque yo toda la semana hacía una encomienda, y hacía el rótulo y bueno, me quedó grabado. ¿Se imagina? Tantos años. Así que... Desde 1944 se inauguran varias instituciones que dejan sentados los fines profundos de su creación: edificar la nueva conciencia sanitaria sobre la premisa de cuidar preferentemente la salud como el mayor bien de la tierra. Pero además, cada hospital que se abría otorgaba posibilidades de trabajo y capacitación a la gente del lugar. Y yo me había notado que quería trabajar, ¿viste? Para que los chicos estudiaran, quería trabajar en algún lado, en el colegio, o en el hospital ferroviario, en el hospital del zonal, en algo yo quería trabajar, para tener un sueldo efectivo para mis hijos, y ayudar a mi marido, ¿viste? Bueno, y me llamaron, vos mira, yo estaba entre la espada y la pared, me llamaron del NICEP, Carlos Pellegrini, que estaba Yuyu Ochoa, me llamaron que fuera. Me llamaron del hospital ferroviario, me llamaron de la Escuela Nacional 101, para hacer de ordenanza, algo así. Claro. Bueno, y fui, y hablé con Yuyu Ochoa y me dice, Irma, Es en la Escuela del Trabajo. Del trabajo, él fue a buscarme, que había puesto para dar. Entonces me dice, digo yo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Me llamaban de los 3 lados. Y me dice Yuyu, mira, yo te aconsejo, vos te gusta enfermería de alma. Sí, le digo, yo te aconsejo que te vayas al hospital ferroviario, porque ahí vos vas a ascender. Vos podés rendir o te podés ir allá a Buenos Aires, a Córdoba, a rendir, a capacitarte. Dice, y salís con tu deseo, dice, de ser enfermera. Ay, bueno, digo, cualquier cosa que vos te quedes sin trabajo, vení acá que te vamos a tocar. Bueno, yo le agradecí muchísimo. Y fui al hospital y me dice, bueno, pero ahora hay que rendir, porque dice, hay 3 o 4, dice, enfermeras del hospital zonal, y de acá sos vos y Olga Ávila también. Y bueno, a rendir mujeres, a rendir todas.
estaban los médicos, el director, que no me acuerdo si era el doctor Gondra, eso no me acuerdo. Ay, ¿viste? Por ahí se me va. Y estaban los administradores de la Unión Ferroviaria, estaba Nasser, había 2 o 3 de los que estaban ahí en la estación, que eran los principales de los gremios. De los gremios. Bueno, y los tomaron examen, rendimos. Y bueno, me ganó, y yo dije, Nilda me va a ganar porque ya es enfermera hecha y sabe todos los métodos de enfermería para curaciones, los instrumentales y todo. Me tenía que estudiar todo yo, porque claro, cuando me tocaba la guardia sola, claro, tenía que saber trabajar con los médicos. Nilda Chirino de Solano. De Solano, Nilda Chirino. Bueno, y le digo, yo voy para atrás. Había 2 chicas más enfermeras. Y cuando rendimos, 10 Nilda Solano, 9 yo. Ah, qué... Salí segunda. O sea, no lo podía creer. Qué satisfacción. Ay, tenía una alegría y el doctor Gondra, tan bueno, fue un papá para mí. Y me decía que tuvo como 2 grandes maestras, sí, que fueron Yolanda Gastaldo, sí, y Lidia Sí, Valle. fueron mi alma, mis profesoras, fueron, no sé cómo decirte de lo buena, de lo grande que eran ellas, y la confianza que me dieron a mí, y le dijeron a los médicos que me pusieran tranquilo, que yo sabía y tenía responsabilidad. Y si Irma tiene responsabilidad, y si no va a abandonar la guardia, si no. Y gracias a Dios me ayudó todo. Todo lo que hice me ayudó. Así es que 24 años 24 años, sí. 24. En la década del 80, la estructura demográfica de Ferrocarriles comenzó a reducirse drásticamente, fruto de planes de racionamiento y tecnología laboral. De igual manera, las políticas de los años 90 generaron una mayor reducción de personal, con la consiguiente reducción de aportes. Yo entré en el Hospital Ferroviario en el año 90, en diciembre del 90. Y estuvimos 3 años, con 3 años y medio, que hasta agosto, que fue de agosto, que se cerró el policlínico. Y ahí tuve 3 años y medio y después quedé como encargado, como delegado del gremio de ferroviario, del Instituto de Ferroviario. Exacto. Y bueno, el principio fue realmente una cosa muy linda. A mí me encantaba el Hospital Ferroviario. Lo conozco de cuando tenía 7, 8 años, que estuve internado 15 días por la rotura de un brazo. Y me fracturé. En la escuela jugando me fracturé y me tuvieron ahí casi 15 días. Era el doctor Blanco en aquel entonces el que me atendía. Así que ya desde esa época ya veníamos con ese hospital ferroviario que era para nosotros algo muy lindo. Un orgullo. Se emociona al decirlo. Sí. Era un centro de referencia de medicina importantísimo para una gran región. Sí, para una gran región. Ya solo el hecho de ser ferroviario en aquel entonces era una distinción, porque entrar al ferrocarril era el sueldo seguro y aparte tenía la cobertura que era en aquel entonces lo mejor que había. La obra social. La obra social. ¿Recuerda? Su papá también fue ferroviario. También fue ferroviario. Claro, es igual que el tuyo. Sí. Una tradición. Una tradición. ¿Y recuerda cuánto era el aporte por mes? Porque decían que se había comenzado con $1, moneda nacional. Aporte cada empleado, digamos. Cada empleado aportábamos el 2% del sueldo. Ajá. El 2% para la obra social, nada más, el 2%. Y teníamos un hospital ferroviario en Retiro, que era una maravilla, era lo mejor que había en medicina. Sí. Tenía 7 pisos, no sé la cantidad. Ahí también estuvo internado mi padre. Ajá. Era muy, muy, muy bueno. Que hoy está cerrado. Que hoy está cerrado. Como está cerrado y como está cerrado muchas fábricas y muchas empresas, sí. como es el hospital, como Telefónica, sí. Todo. Es lo que yo digo, como fue para mí, fue muy lindo ser administrador del hospital, pero me tocó la época que digamos más amarga, más difícil,
porque todos los que estábamos ahí, si bien éramos compañeros, todo, pero teníamos la espada de Damocles. De Damocles, porque en cualquier momento se iba a cerrar. Éramos 120.000 o 130.000 ferroviarios y no quedaban ni 10.000, con jubilados y todo. El cierre definitivo sumió en tristeza y depresión al pueblo ferroviario. La sociedad en general lo lamentó. Emocionado, un antiguo empleado del ferrocarril decía: fue un vaciamiento científico, económico y de pacientes, lo que se hizo en Huinca-Renancó y en todos los policlínicos del país. Tras la pausa, continuamos. Más testimonios que reseñan lo sucedido institucionalmente en el Policlínico Ferroviario Huinca-Renancó. Cada vivencia, cada palabra demuestra su rica historia. Yo quiero ser justo. Los gremios compraron el Policlínico, pero no se desentendieron del Policlínico. Los 4 gremios trabajaron activamente y el administrador del Policlínico, que cumplía las funciones paralelas al director en la parte administrativa, era nombrado cada 2 años de un gremio diferente. Así cuando yo llego, me encuentro al señor Guillermo Coso, que después se jubila, después viene el señor Tula, después viene el señor Agugia y después viene el señor Carlos Rivero. Fue el último administrador. Que fue el último administrador, que después que se cerró el Policlínico quedó como interventor y bueno, al cuidado de eso, que después entró a trabajar otro gran empleado que yo tuve, porque había un sector que era el de maestranza, que estaba comandado por una persona a quien yo quise también, digamos, realmente con el corazón, porque era un hombre bueno, era un hombre trabajador, era un hombre honesto. Se llamó Bartolo Abad. Bartolo Abad era el jefe de maestranza, pero a su lado estuvo Juan Suárez, estuvo Cardone, estuvo Esteban Muñoz. Claro. Pero ¿qué hacía esa gente? Esa gente realmente le tenía amor al Policlínico. Había una enorme, porque el viejo sanatorio tenía un enorme parque, sí, con flores, frutales. Más le digo, hay algunas anécdotas muy lindas. Sí. Había un tanque australiano que tenía 5 metros de profundidad. Allí los médicos habían sembrado pejerreyes. Todos los domingos se juntaban a comer un asado y a pescar allí. La quinta que había y el jardín de flores y plantas, frutales, verduras. El Policlínico nunca necesitó comprar nada salvo carne vacuna, porque todo lo que eran verduras, frutas, huevos y carne de ave salía del Policlínico. Claro. Se autoabastecía. Se autoabastecían, ¿pero por qué? Porque había normalmente 2 o 3 personas que estaban permanentemente en la quinta, sembrando, plantando, podando, regando, y no tenían fatiga, lo hacían todos los días, pero lo hacían porque lo hacían con amor, lo hacían con amor, y las cosas hechas con amor no pesan. Yo siempre fui un convencido que no pesan. Por eso nosotros nos metimos en el Policlínico, y por eso yo hablo tan eufóricamente del Policlínico, porque para mí el Policlínico era como ir a mi casa. Iba todas las mañanas con alegría. Yo vivía a media cuadra del Policlínico, y cuando llamaban de Buenos Aires para alguna orden telefónica, que a veces había las enfermeras que no sabían, corrían a mi casa y me buscaban. Yo venía corriendo y hablaba por teléfono con mis jefes para recibir las instrucciones, pero a mí no me pesaba. Entonces después hacíamos las guardias, distribuíamos las guardias entre los 3 médicos, una semana cada uno. Bueno, pues teníamos guardia. El Policlínico Ferroviario ha sido uno de mis amores, realmente uno de mis amores, porque yo viví durante muchos años ahí adentro, 24 años,
y trabajé mucho, pero bien, cómodo, pero contento, tranquilo, y cuando teníamos más tiempo. Así que siempre para mí ese policlínico fue un hito de Huíncar Renancó. Y yo les digo una cosa, esto va a parecer alguna perogrullada, pero yo desde que se cerró el policlínico ferroviario no entré nunca más. Fui únicamente cuando inauguraron la posta que pusieron doctor Gondra, muy merecidamente, porque el doctor Alberto Gondra, aparte de ser un gran profesional, era una gran persona, y aparte lo considero como mi segundo padre, realmente lo considero como mi segundo. Él me recibió con los brazos abiertos, de él recibí muchos consejos valiosísimos, y con él pasamos muchas horas charlando con mate Armando. Usted reconstruyó la planta de personal, ¿no es cierto? Incluidos los, administrativos. Sí, le nombré los profesionales. Después, por ejemplo, cuando yo entré, el administrador era José Albornoz. Sí. Después quedó, la ecónoma era la señora Sara Rauch de Giudice. Las administrativas eran Irma Pusini y Antolín, una señora sanjuanina que había venido de allá. Las enfermeras, Aguilera Lola, Barrio Nuevo Antonia, que todas podían ser madres y casi abuelas mías, Gastaldo Yolanda, Rivero, una enfermera de San Luis, que era prima de Edmundo Rivero, Sí. y Nieves. Después de maestranza estaba Gómez Anita, que era la cocinera, Borsarelli María, Sí. Roseto Cecira, Cera Rosa, Henry María Luisa. La bandera, Moreira Josefa. Quintero, don Felipe Bongiovanni, el padre de Irma Pusini, Sí. y de Mirta. De López. De López, sí, de López. Exacto. Y el peón de patio era José Fornari, peón de patio, que era el hombre que hacía de todo, arreglaba estufas. Bueno, en la farmacia estaba Olmedo, Ferreras y yo, que entré como cadete. Ese era todo el personal cuando yo entré. Después, lógicamente, que unos porque se fueron y otros por una cosa, fue cambiando, ¿no? Y los administradores, en todos los años que yo estuve en el Policlínico, fueron, bueno, primero José Albornoz, interinamente en la Revolución del 55, la señora de Giudice, que era ecónoma, la pusieron, después quedó Irma Pusini también como interina un tiempito, después entró nuevamente, eran 4 años, un administrador por parte de la fraternidad y 4 años un administrador por parte de la Unión. El primero que entró fue José Bach, que era por parte de la fraternidad. Después Bonifacio Ricardo, extraordinario administrador. Después Coso Guillermo, otro gran administrador. Después Batistón Luis, Tula Eduardo, Agugia Oscar y Rivero Carlos, hasta la finalización del cierre del Policlínico. Y siempre un importantísimo movimiento porque gente de todos los puntos venía a atenderse aquí. Mire, Graciela, intervenciones. Mire, Graciela, en el Policlínico se atendían todos los días, 50, 60 personas de consultorio médico, todos los días. Fermín Alarcia era un médico que todos los días atendía 20, pues no daban más números, pero Fermín le decían, Fermín, por favor, atiéndame. Blanco Gondra y el doctor Nun, y después la obstetra. Bueno, después se mejoró porque después entró una fisioterapeuta, después ya que faltó Burgini, entró
otra señora en laboratorio. Estela Gondra. Bueno, Estela Gondra, sí. Pero así de consultorio en esa época. Fermín Alarcia sabe lo que hacía. Graciela, usted va a decir que Fermín Alarcia, como había empleos del ferrocarril que trabajaban los sábados de la mañana, que se les llamaba los catangos, Sí. ¿no? Entonces, para que ellos pudieran irse a tomar la presión, iba y atendía los sábados a la tarde. Yo ya, cuando yo entré ya se había, pero lo hizo 2 años Fermín Alarcia, por cuenta de él. Los catangos eran los que iban en la zorra. En la zorrita. Atendía a esa gente nomás, ¿eh? Claro. Iba 1 hora o 2 horas, pero como esa gente trabajaba el sábado a la mañana, y para que no tuviera que andar pidiendo permiso, no, Fermín iba, tenía un parque tenía una pajarera que era una delicia, una pajarera que tenía, no sé, de diámetro 6, 7 metros, que creo que la llevaron y la pusieron allá enfrente, en una plazoleta enfrente a la escuela 100 Pasos de los Andes. Ajá. Creo que la llevaron a esa plazoleta, no sé si la habrán instalado o no. Después tenía un parque, después ya le digo, ese hombre, don Felipe Bongiovanni, Sí. usted no sabe la quinta que tenía. Ahí En el predio policlínico, sí. Pero todas las verduras, cebolla, ajo, tenían unos gallineros, que le voy a contar una historia de gallinero. Don Felipe, él iba y juntaba 6 huevos, ¿no? Y les ponía, por ejemplo, hoy 24 del 9. Sí. Mañana juntaba 5 huevos, le ponía 30 del 9. Porque esos huevos iban a la cocina. Entonces él siempre iba sacando lo que tenían, Sí, 6 para días, 7 conservar la días. frescura Él hace. Y en la farmacia no tuvimos la mejor buena idea de que uno de 2 mis compañeros, Benjamín Olmedo y René Ferreira, no voy a decir cuál de los 2 fue, pero llegó con unas docenas de huevos al hospital, de otro lado que lo había comprado. Porque a veces, como los sabíamos que hasta la 1:30, los hacíamos un huevo pasado por agua, alguna Claro. cosa, masita. Y dice, che, yo le tengo una desconfianza a estos huevos, ¿por qué no vas y yo una docena de huevos, de estos huevos, y se los pones en el cajuar a don Felipe? Don Felipe y le saco los huevos. Pero nunca los imaginábamos que los huevos esos estaban inventariados, porque tenían la fecha. Ay, Así que cuando don Felipe vino al otro día y vio que había huevos que no tenían la fecha, se armó una revolución. Y bueno, pero enseguida no hacía falta un detective. ¿Quién fueron? Y los de la farmacia. pero qué control. Ah, sí, inventariaba todo, como don José Fornari. Cuando llegó ese doloroso trance, digo, Sí. atrás habían quedado tiempos venturosos Ah, para usted, llenos de sí, lindos lloré. recuerdos. Y lloré cuando vi que fui a ver que ya se llevaban todo. Tuve mucha pena, Claro. mucha pena. Yo lo adoré al hospital, adoré a mis compañeras. Bueno, Eran grupos numerosos. Sí. Había un momento que trabajaban como 50 personas. sí, ahí. que siempre se trabajó más de 45. Claro. Yo tengo por ahí un papel anotado todo y saqué la cuenta, más de 45 personas. Y sin embargo era un clima de Ay, armonía. qué divino, sí. Siempre teníamos algo. Cuando estaban las guardias tranquilas, siempre teníamos alguna que era chistosa, que contaba cuentos, que los alegraba muchísimo las guardias que hacíamos en momentos de alegría que teníamos, ¿no? Pasamos momentos muy lindos, muy lindos. Y cuando había así cumpleaños, nunca dejaban de pasar, venían un poquito, brindaban los médicos, todo con nosotros. No, fue una gente muy buena, toda. Fuimos todos Irma, compañeros. y mucho movimiento en cuanto a atención de pacientes, Sí. operaciones, Sí, todo se sí, hacía ahí. sí. Especialistas. Sí, venían especialistas, sí. Y viste, teníamos todo el equipo de médicos, ¿viste? Médicos clínicos, cirujanos, dentistas, bioquímicos,
kinesiólogo, que era Graciela Aleso. Aleso. Bueno, teníamos todo. Era un equipo bárbaro. En el hospital había de todo, especialistas, venían también a veces para, viste, que operaban de la garganta. Sí. Aparte de ser una muy buena cosa, era una fuente de trabajo para mucha gente. Para mucha gente. Ahí éramos como 40 y pico mensuales. Y nacieron de la asociación de los dos gremios, poderosos gremios, la Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Y después se unieron también los portuarios. Ajá. En Buenos Aires atendían los portuarios también. Era un gremio muy poderoso. Pero después empezaron a quedar, desde 120.000 socios a quedar 10.000, no podían mantener una estructura. Así que sabíamos seguro que iba a venir. El final era llegaba. Era seguro. Y nosotros todavía estuvimos con más tiempo, porque nosotros teníamos ancianos ahí, que era como un geriátrico. Era como un geriátrico. Era para los ferroviarios, y si había lugar, tomábamos particulares también. Uh-huh. Así que estuvimos mucho más tiempo de los que en otros lados se cerraron. Se cerró primero el de Villa Mercedes y de otros lados, y después se cerró solo. Y lo más triste de todo fue mandar telegrama y despedir a todo el mundo y indemnizarlo. Eso fue lo más triste, sinceramente. En 1993, el Policlínico Ferroviario Winca Renanco cierra definitivamente sus puertas. La realidad, suelen decir, siempre se impone, pero la relación social cotidiana se continúa, eleva y proyecta en la transmisión de conocimientos. La acción sindical, la de los ferroviarios, aquella que dio lugar a la creación de tantos policlínicos a lo largo y a lo ancho del país, fue el instrumento de lucha por antonomasia, una épica memorable. Hoy ya nadie duda en asociar el desarrollo y perfeccionamiento de los indicadores sociales a la educación y capacitación de la ciudadanía. Ante el fuerte desconcierto que representó la caída del policlínico, el destino abrió una esperanza, que su estructura albergue un centro universitario. ¿En qué año exactamente este edificio pasa a ser posesión de la Cooperativa Eléctrica? Fue el día 22 de enero de 2003, bajo la presidencia del que hoy es gerente, el señor Juan Ribota. Esa fue una gestión. Mejor dicho, hubo dos gestiones que fueron muy importantes en el ejercicio del 2002, que cierra en el 2002, que comienza lógicamente el 1 de mayo del 2001. Había dos objetivos, o surgieron dos posibilidades. Una era la compra del hospital ferroviario, que se concretó, como te decía, el 22 de enero del 2003. Toda esa gestión previa la hizo el ingeniero Gustavo García, quien tuvo una activa participación en todo eso. Él era presidente en ese momento. Y la segunda alternativa fue la compra del Cervantes al Club Independiente de Ranqueles. Se había hecho una asamblea extraordinaria que ya había facultado también para esa compra. Bueno, esa compra no se pudo concretar por distintas razones, y se concretó lo que fue la compra del ferroviario en la administración del doctor Bazar. Yo recuerdo perfectamente que la llave fue entregada en un acto simbólico que se realizó en este mismo lugar, y teniendo como fondo la fachada del policlínico, ex policlínico ferroviario. Sí. La posesión de la municipalidad a la cooperativa, hay fotos en la cooperativa, ¿no es cierto?, donde se refleja el momento en la puerta, donde está el señor intendente de ese momento, con
en ese momento estaba Gustavo García, Sí. hizo la representación de la cooperativa, recibiendo el inmueble. ¿Y se imaginaban el destino que va a tener el vuelo que va a adquirir a partir de 2014 cuando se dicten aquí las carreras universitarias? Sin ninguna duda. En ese momento que se adquirió el edificio, la cooperativa ya se había posicionado con un crecimiento muy fuerte de distintos servicios, se estaban barajando otras alternativas, entonces si bien se compró y no había un fin específico en ese momento, se hizo con la plena convicción de que esto no quedara cerrado y que volviera de alguna manera a funcionar, no precisamente a lo mejor como un centro de salud, pero sí con alguna de los servicios que la cooperativa iba incorporando o ya tenía en su poder. En aquellos momentos, digo, las épicas, las historias, las luchas, la libraban los sindicatos que tenían mucho poder, entre ellos el de los ferroviarios, ¿no es cierto? Hoy por hoy creo que las grandes transformaciones vienen por el lado de la educación. Sí, sin ninguna duda. La educación le ha dado a la cooperativa, precisamente con el aula de educación a distancia, le digamos un vuelo a nivel regional, y lógicamente a nivel local también, abriendo posibilidades enormes, ¿no es cierto? Y sobre todo facilitando lo más inmediato, que es que la gente no tenga que erogar grandes gastos mensualmente enviando a sus chicos a grandes ciudades, sino que eso mismo se pueda desarrollar en Huinca Renacó. Ese fue el objetivo original por el cual la cooperativa incorpora educación a distancia. Armando, y en esa fase de negociaciones también ha quedado mucho de su vivencia, de su historia personal, porque la historia de los huinquenses está ligada a este edificio. Sin ninguna duda, mi padre era ferroviario, yo hasta los 18 años fui paciente del hospital ferroviario. Mi hermana, si mal no recuerdo, creo que fue la primer bebé que nació acá, que fue en el año 50, cuando hacía muy poco tiempo que el gobierno había comprado los ferrocarriles, ¿no es cierto? Así que, y bueno, tanto es así que hasta el día de hoy este es un lugar para los huinquenses que cuando tenemos que nombrar así este lado de la población decimos cerca o a una cuadra del hospital ferroviario. Policlínico Ferroviario Huinca Renacó. Fue un hospital de avanzada para su época. Aquí profesionales, especialistas, equipamiento, eran de excelencia. Mientras otros sitios similares, otras instituciones de todo el país se debaten entre el deterioro y el olvido, próximamente en este lugar funcionará el Centro Universitario del Hacer. Arquitecta Alicia Ponzone, la encargada de la obra del Centro Universitario de la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad. La primera pregunta a la que se impone, ¿en qué estado de mantenimiento encontró la estructura del ex hospital ferroviario? En realidad, sus paredes, su estructura en excelente estado. Lo que tenía era muchas filtraciones de agua por el techo deteriorado. Pero superado esta instancia, la obra se encuentra en perfectas condiciones. De los problemas que surgieron a raíz de estas entradas de agua fueron en los revoques fundamentalmente, cosa que en este momento se está haciendo remoción de los revoques que estaban deteriorados por el ingreso de agua y se están haciendo de nuevo. Pero no había, por ejemplo, problemas de humedad que provengan de fundaciones o qué sé yo, o fisuras, ninguna falla técnica. Eran muy inteligentes y con mucha pericia está construida ese edificio. Una estructura muy sólida. Muy sólida y cada pieza es como de engranaje, como que todo encaja con todo. Sobre todo se puede ver en las aberturas. Ustedes en el comienzo de la reconstrucción o de la obra tuvieron que intervenir exteriormente porque ahí funcionaba simultáneamente una posta municipal. Claro. En realidad, en esta primera etapa de la puesta en marcha, se va a trabajar sobre... la estructura del edificio está compuesta por 2 alas y una parte central. Cuando era hospital,
el ala oeste eran todas las habitaciones de internación. El ala este estaban todos los consultorios, farmacia y consultorios de odontología. Y en el centro estaba toda la parte operativa, digamos, estaba la sala de operaciones, la sala de rayos, creo que estaba laboratorio también ahí. En esta instancia se está, donde estaban las habitaciones van a funcionar las aulas, porque se adecuan perfectamente a las necesidades que tienen ahora para las carreras que se están dictando. En la parte de quirófano, de sala de rayos y de laboratorio, se organizaron otras actividades. Por ejemplo, el día de mañana va a ser el aula magna ahí. Y en la parte de unos depósitos y parte del laboratorio se organizaron los sanitarios para este sector, digamos, en realidad para toda la escuela universitaria. Y nosotros, como se empezó a trabajar externamente, porque tuvimos la posibilidad de hacer un acceso, entonces trabajábamos realizando los baños. Y esto hace 2 años que se viene trabajando paulatinamente. Se hicieron primero toda la instalación de agua nueva y de los desagües cloacales. Y ya cuando la posta sanitaria se mudó, que está a la vuelta, a su edificio nuevo, comenzamos a trabajar en la reparación y restauración del sector que va a ser de aulas. En esta primera instancia se va a habilitar el acceso y todo el sector oeste. Ahí se van a dictar las clases y bueno, y va a estar la administración y sala de profesores, un pequeño buffet. Arquitecta, usted me decía que la idea o el postulado directriz es no cambiar la fachada. Exactamente, es preservar lo existente, porque sería una picardía cualquier innovación, digamos, salvo que sea muy necesario. Por ejemplo, hay lugares donde hay que ampliar las salidas exteriores porque lo amerita una emergencia. Por ejemplo, salidas de emergencia tienen que tener una medida especial para la cantidad de gente que ahí aloja. Porque otra de las directrices es tener en cuenta la accesibilidad, por ejemplo, baños para discapacitados, rampas de acceso y todo lo relacionado con la seguridad. Salidas de emergencia, planes de evacuación. Pero la idea directriz es no demoler solo lo necesario, lo que se hace imprescindible para un nuevo... Porque de hecho las actividades van a ser absolutamente distintas a lo que había. La planta alta también se va a utilizar. Sí, en este momento por ahí todavía va a faltar, pero sí va a ser una... Y aparte está en excelentes condiciones la planta alta. Por supuesto siempre con lo mismo, se llovía, pero después el resto está bien. Es una ambiciosa obra, en metros cuadrados... Bueno, además, en metros cuadrados son 775 metros, 780 metros, de los cuales se removió el techo completo y tiene toda chapa nueva, digamos. La cubierta se hizo completa, las cargas, respetándose la idea que estaba, digamos. Se sacaron las cargas, se repararon las que había que reparar, pero todo quedó igual. Así que bueno, 780 metros cuadrados, de los cuales creo que ahora estamos trabajando sobre 350. Originalmente había un espacio verde que rodeaba el edificio, ¿eso también es hay idea que intervenir. Conservarlo? Y sí, por lo menos el acceso, sí, hay otra idea que va a ser a posteriori de esto, que es un cierre perimetral, porque ahora hay alambres, bueno, hay que tomar algunas decisiones, hay árboles muy viejos y están en mal estado. No, las palmeras están impecables. Sí. Hay una fuente que también hay una idea de reconstruirla, porque con el correr del tiempo y además algún acto de vandalismo, algunas cosas están en el suelo. No, esa parte está bien, pero volver a parquizar, por ejemplo. Y después hay una guaribay espectacular atrás que podría ser que se va a incorporar en la medida de lo posible a un espacio recreativo, un lugar donde se pueda ir a leer, afuera, en la época
de la primavera, verano, otoño. Maravilloso. No, a mí me parece que Los planes- sí, los planes son muy buenos. Auspiciosos, realmente. Auspiciosos. De ferroviarios que en su andar han sido solidarios sembradores, integradores de costumbres y cantares, cuya identidad se cimentó en el trabajo, de ferroviarios a universitarios. Así, Winca Renanco se apresta a responder a las exigencias de formación y capacitación que impone el progreso social en estos tiempos.